Heredé la casa de mi tía abuela con una sola regla: nunca respondas a los susurros. Anoche rompí esa regla para salvar a mi hermana. La voz de mi hermana pequeña, Sofía, vino desde el otro lado de la puerta de mi habitación, un susurro tembloroso y ahogado en lágrimas. Leo, por favor, déjame entrar. Hay alguien en mi cuarto. El problema es que yo estaba viendo a Sofía. Estaba dormida en la cama de invitados que había puesto junto a la mía, a menos de 2 metros de distancia. Parte 1. Heredar una casa debería ser una bendición. Para mí, fue una solución desesperada. Mis padres, eternos viajeros por trabajo, estaban en una expedición de 6 meses en la Amazonía, y el apartamento en el que vivíamos mi hermana Sofía y yo había sido vendido. Entonces, la carta del abogado llegó como un milagro caído del cielo. Mi tía abuela Elena, una mujer a la que apenas recordaba como una silueta vestida de negro en funerales familiares, había fallecido y me había dejado su casa. La única propiedad a su nombre. La casa estaba aislada, al final de un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal, rodeada por un bosque de pinos tan denso que parecía tragarse la luz del sol. Era una estructura de 2 pisos, con madera oscura y ventanas que parecían ojos cansados. El abogado me entregó un manojo de llaves de hierro y una nota sellada con cera. Ella insistió en que te diera esto personalmente, dijo, con una expresión que mezclaba lástima y advertencia. Dentro del sobre, en un papel amarillento, una caligrafía temblorosa decía: Leo, la casa es tuya ahora. Es un lugar tranquilo, pero tiene sus costumbres. Solo hay una regla, la única que importa: por la noche, escucharás susurros. Voces en los pasillos, en las paredes. Ignóralos. No importa lo que digan. No importa a quién se parezcan. Nunca les respondas. No son para ti. Me reí. Me pareció la excentricidad de una anciana solitaria. Casas viejas crujen, el viento silba. Susurros. Claro. Sofía, que tiene 8 años, encontró la nota encantadora y aterradora a la vez. ¿Fantasmas?, preguntó con los ojos muy abiertos. Solo el viento, enana, le dije, alborotándole el pelo. La primera noche fue inquietante, pero no aterradora. El lugar gemía y suspiraba como un anciano acomodándose para dormir. Escuché lo que mi tía abuela describía, murmullos indistintos que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Sonaban como conversaciones lejanas, atrapadas en la estática de una radio mal sintonizada. Seguí el consejo y los ignoré. Me puse los auriculares y me dormí. Parte 2. La segunda noche fue diferente. Los susurros se volvieron más claros. Eran fragmentos, pedazos de frases. Lo dejó bajo el roble, nunca debió volver. Eran voces de hombres, mujeres, ancianos. Ninguna sonaba malévola. Sonaban, perdidas. Esa noche, Sofía se despertó gritando por una pesadilla. Dijo que un hombre alto y sin cara la observaba desde la esquina de su habitación. La llevé a mi cuarto y monté una cama improvisada para ella en el suelo. No quería que estuviera sola. La tercera noche fue cuando todo se fue al infierno. Estaba a punto de quedarme dormido, con la respiración suave de Sofía llenando el silencio, cuando escuché el primer susurro claro y cercano. Venía del pasillo, justo al otro lado de mi puerta. Leo. Era una imitación perfecta de la voz de Sofía. Un susurro tembloroso, cargado de miedo. Me incorporé de golpe, con el corazón martilleando contra mis costillas. Miré hacia abajo. Sofía seguía dormida, hecha un ovillo bajo las mantas. La voz volvió a sonar, más urgente. Leo, por favor, déjame entrar. Hay alguien en mi cuarto. Un sollozo falso y desgarrador acompañó las palabras. El vello de mi nuca se erizó. Era una trampa. La regla de la tía abuela resonó en mi cabeza: nunca les respondas. Pero entonces, la voz suplicó de nuevo. Tengo mucho miedo, Leo. ¿Por qué no me abres? Sonaba tan real, tan llena de pánico infantil, que una parte de mi cerebro, la parte que había cuidado de mi hermana toda mi vida, se activó. El instinto protector es algo primario, irracional. Sabía que Sofía estaba a mi lado, pero esa cosa estaba usando su voz, profanando su miedo. La rabia empezó a burbujear en mi pecho, eclipsando mi propio terror. No te va a abrir, gritó una voz dentro de mí. No respondas, no respondas. La manija de la puerta empezó a girar lentamente. Parte 3. El sonido metálico y chirriante de la manija girando me paralizó. Vi cómo se movía, milímetro a milímetro, con una lentitud deliberada y tortuosa. Sofía, la real, se removió en su cama improvisada, ajena a todo. La regla de mi tía abuela ya no era una sugerencia excéntrica, era un escudo, y yo estaba a punto de tirarlo al suelo. Leo, gimió la voz falsa desde el pasillo, ahora con un tono de dolor agudo. Me está haciendo daño, ayúdame.
Esa fue la gota que colmó el vaso. La imagen de algo lastimando a mi hermana, aunque fuera una imitación, me cegó. La furia superó al miedo. Me levanté de la cama, temblando, y grité hacia la puerta con toda la fuerza de mis pulmones. Ella está conmigo. Deja en paz a mi hermana. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre la casa. No un silencio normal, sino uno denso, como si el propio aire se hubiera solidificado. El sonido de mi propia voz pareció ser absorbido por las paredes. La manija de la puerta dejó de girar. Esperé, con los puños apretados, el aliento atascado en mi garganta, pero no ocurrió nada más. Ni un crujido, ni un susurro. Nada. Un alivio helado me recorrió. Había funcionado. Lo había asustado. Me sentí estúpido y heroico al mismo tiempo. Miré a Sofía, que ahora dormía plácidamente. Me acerqué y le di un beso en la frente. Estaba a salvo. Había roto la regla, sí, pero lo había hecho por ella. ¿Qué otra opción tenía? Me tumbé de nuevo en la cama, y aunque tardé horas en dormir, lo hice con la convicción de que había tomado la decisión correcta. Qué equivocado estaba. Parte 4. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a café. Sofía nunca hacía café. Bajé las escaleras y la encontré en la cocina, de pie sobre un taburete, sirviendo agua caliente en 2 tazas. Buenos días, dormilón, dijo con una sonrisa. Pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Era ancha, un poco forzada. Y había algo más. Sofía es diestra. Estaba sosteniendo la cafetera con la mano izquierda, con una torpeza antinatural. ¿Desde cuando tomas café?, le pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Se encogió de hombros. Solo quería hacer algo bueno por ti. Por cuidarme anoche. Mi sangre se heló. Ella había estado dormida. No podía saber nada de lo que había pasado. ¿Te despertaste anoche?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No, dormí como un tronco, respondió, sin mirarme. Pero sé que siempre me cuidas. Durante el resto del día, noté más cosas. Pequeños detalles, fallos en la imitación. Tarareaba una canción que nunca le había gustado. Cuando dibujaba, sus típicos personajes de dibujos animados ahora tenían dedos largos y afilados y sonrisas demasiado anchas, como la suya. Almorzó un sándwich de pepinillos, cuando siempre los había odiado. Cada vez que le preguntaba por estos cambios, me daba una respuesta lógica y ensayada. La gente cambia, Leo. Solo quería probar algo nuevo. La paranoia empezó a devorarme. Estaba viviendo con un impostor, una copia imperfecta de mi hermana. Por la tarde, mientras ella veía la televisión, subí sigilosamente al desván. Allí, cubiertos de polvo, encontré una pila de viejos diarios encuadernados en cuero. Eran de mi tía abuela Elena. Abrí el primero y empecé a leer. Parte 5. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada y frenética. Mi tía abuela no estaba loca. Estaba aterrorizada. Describía a las entidades de la casa no como fantasmas, sino como ecos. Criaturas vacías que habitan en los espacios silenciosos. Escribió que no tienen forma propia, solo una voz. Imitan los sonidos que escuchan, perfeccionando las voces de aquellos que aman a los habitantes de la casa, esperando, pacientemente, una invitación. No tienen poder por sí mismos, leí en una entrada fechada hace 40 años. Necesitan un ancla. Una respuesta. Una sola palabra es suficiente. Responderles es como abrir una puerta y darles la llave de tu vida. Toman la voz que usaron y empiezan a construir un cuerpo a su alrededor. Un títere de carne. Se alimentan de los recuerdos del anfitrión para volverse más reales. Un sudor frío me recorrió la espalda. No había asustado a la criatura. Al responderle, le había dado permiso. Le había abierto la puerta. La cosa que llevaba la cara de Sofía no era una copia imperfecta por debilidad, era una copia nueva. Estaba aprendiendo. Bajé corriendo y encontré a Sofía en la sala de estar, de espaldas a mí, mirando por la ventana hacia el oscuro bosque. ¿Qué lees, Leo?, preguntó, sin darse la vuelta. Su voz era la de Sofía, pero carecía de su calidez. Nada importante, mentí. Se giró lentamente. La sonrisa forzada había desaparecido. En su lugar, había una expresión de curiosidad vacía, como un científico observando un insecto. Mamá y papá llamaron mientras estabas arriba, dijo. El proyecto terminó antes. Vuelven a casa mañana. Están muy emocionados de vernos a los dos. El terror me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Sabía, con una certeza absoluta, que era mentira. Sus teléfonos no tenían señal donde estaban. La criatura no solo estaba aprendiendo de mis recuerdos de Sofía, estaba usando mis deseos más profundos en mi contra. No se conformaba con mi hermana.
Estaba llamando a los demás. Estaba preparando un nido. Parte 6. Esa noche, no dormí. Me senté en una silla frente a mi puerta, con un bate de béisbol en las manos, escuchando el silencio antinatural de la casa. La puerta de la habitación de Sofía permaneció cerrada. No hubo susurros. Quizás no los necesitaba más. Ya tenía lo que quería. A la mañana siguiente, me enfrenté a ella. La encontré en la cocina, tarareando su nueva canción desafinada. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz temblando pero firme. Dejó de tararear. Se giró muy lentamente. La sonrisa que me dedicó esta vez no era humana. Era demasiado ancha, llena de dientes que parecían un poco demasiado afilados. Sus ojos, los ojos de mi hermana, estaban vacíos de todo lo que la hacía ser ella. Soy tu hermana, Leo, dijo, inclinando la cabeza con un movimiento brusco, como un pájaro. No, no lo eres, respondí, levantando el bate. Le respondí a la voz en el pasillo. Te dejé entrar, ¿verdad? Su sonrisa se ensanchó aún más, y el rostro de mi hermana comenzó a fallar. Como una imagen mal cargada, sus rasgos parecieron temblar y distorsionarse por una fracción de segundo. Y entonces, habló de nuevo, pero esta vez no fue solo con la voz de Sofía. Fue una cacofonía, una docena de voces superpuestas, antiguas y jóvenes, masculinas y femeninas, todas saliendo de su pequeña boca. Nosotros somos a los que respondiste. Me quedé congelado, no por el miedo, sino por la devastadora comprensión de mi error. No era una sola criatura. Eran legión. Y yo les había abierto las puertas del mundo. No sé qué pasó después. Hay una laguna en mi memoria, un borrón de gritos y madera rompiéndose. Cuando volví en mí, estaba encerrado en el sótano. La puerta está trancada desde fuera. Puedo escuchar sus pasos arriba. A veces, oigo la voz de Sofía llamándome, pidiéndome que juegue. Otras veces, oigo voces nuevas. Un hombre y una mujer. Ríen. Suenan como mis padres. Han pasado días. O quizás semanas. El tiempo aquí abajo no tiene sentido. Pero lo peor no es la oscuridad ni el hambre. Es que, hace una hora, los susurros han vuelto. No vienen de arriba, ni del pasillo. Vienen de la esquina más oscura del sótano, justo detrás de mí. Y esta vez, susurran con mi propia voz. Leo, déjanos salir, solo tienes que responder. Si escucharas la voz de un ser querido pidiendo ayuda, sabiendo que podría ser una trampa, ¿romperías la regla? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos.